Bien, comenzaremos a ver la regla para derivar multiplicaciones y divisiones. Yo acá escribí cómo es la regla en forma general, lo cual nos permite tener una guía de orientación. Esta regla la pueden tener junto con el resto de las reglas para derivar. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones, por ejemplo, y igual f de x por g de x, siendo f una función y g otra función, no podemos derivar una por la derivada de la otra, no, sino que lo que se hace es aplicar esta regla. La regla para la multiplicación es f derivada por g sin derivar más f sin derivar por g derivada. Entonces yo acá puse un ejemplo de si yo tengo igual x cuadrado por coseno de x, uno tendería a pensar que agarro y derivo x cuadrado y pongo 2x, derivo el coseno y pongo menos seno. Y listo, ya está. No, uno no puede derivar la multiplicación como la suma. Si esto fuera suma o resta, sí. X cuadrado 2x más o menos la derivada del coseno. Como es multiplicación, tenemos que aplicar esta regla donde tengo que llamar a una función f y a otra función g. Entonces yo en este caso llamé f a x cuadrado y g a coseno de x. Y lo escribí acá al costado para tener una guía de quién es f y su derivada. La derivada de f es 2x. Fíjense que tengo f como x cuadrado, f', o sea su derivada, 2x. G es el coseno. Entonces g', la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces ya teniendo f, f', g y g', lo único que voy a hacer es reemplazar y poner que y derivada es f', o sea 2x, por g es el coseno de x, más f sola, o sea, x cuadrado, por g', y g' nos dio menos seno de x. En general uno puede arreglar ciertas cuestiones. Acá no puedo resolver nada, me queda 2x coseno de x, más x cuadrado por menos, más por menos me queda menos x cuadrado por seno de x. Entonces, esta es la derivada de esta función que está acá, que es una multiplicación. Entonces, esto de escribirlo acá al costado lo vamos a hacer en principio. Ya van a ver que después cuando comencemos a practicar no van a tener que hacer esa guía al costado, sino que van a poder derivar directamente. Pero bueno, en principio es esto para poder guiarnos. Ahora vamos a ver otros ejemplos de multiplicación.